y llegas a un momento donde dices, es verdad, al final hay un componente, me dice, hombre, pero todo automático no, es verdad, o sea, al final hay una componente discrecional, que es la decisión última, es decir, yo digo, este sistema opera, este sistema no opera, eso soy yo que lo dice. ¿Y esa decisión la haces en base a criterios objetivos o son subjetivos? No, los criterios siempre son objetivos, pero son objetivos, no son 100% objetivos, o sea, no llegas a una matriz de decisión donde dices, si cumple esto opera, y si no cumple eso, no es así. Sí que tiene que cumplir. ¿Por qué? O sea, es una muy buena pregunta esa, y más creo que no me la habían hecho. ¿Por qué no? Porque realmente hay un criterio en el trading algorítmico que no podemos objetivizar, aunque lo intentamos al máximo posible y tenemos herramientas para tratar de acercarnos a ello, que es la robustez, ¿vale? La robustez de un sistema es ese eterno deseo, es decir, la robustez de un sistema podemos decir que es la cualidad de que en la operativa real mantenga lo que dice el backtest, ¿vale? Para simplificar mucho, es decir, otra frase que me gusta mucho comentar es que es muy fácil o relativamente fácil hacer un sistema que gane dinero en un backtest, pero no lo es tanto que lo gane en live, ¿vale? Y esto es la robustez. Entonces, sabemos que hay cosas que la fomentan, tenemos herramientas como el Wall Forward Optimizer de TradeStation que la objetiviza bastante, pero aún así tú hayas metido unos datos, una muestra, y tú la sesgas la muestra, es decir, si yo... O sea, en el trading algorítmico es fácil hacerse trampas, entonces, ¿vale? Porque al final, si yo genero una muestra, si yo elijo una optimización o unas combinaciones de variables que varían muy poco y que todas son buenas, me va a dar un resultado de puta madre. De investigación, eso pasa mucho. Sesgo de investigación, muy bien. Entonces, claro, al final, sí, muy bien el comentario de sesgos, porque es la palabra correcta. Es decir, hay un montón de sesgos, un montón. Pues en el análisis de datos, pues hay otro montón. En el trading hay unos cuantos de psicología y en el análisis de datos hay otros cuantos. Entonces, de muestra también, de investigación o de muestra. Entonces, ahí está. Entonces, claro, esa parte no la puedes cuantificar, porque es imposible de cuantificarla. Entonces, al final, evidentemente, tiene que haber una mejora que sí que es cuantificable y ahí donde es objetiva, lo que tú me preguntas. Pero luego hay un criterio y es donde es verdad que es subjetivo, que es, ¿esta mejora justifica el cambio? ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo tengo un sistema que lleva un montón de tiempo operando en live. Y eso no hay ningún backtest que pueda superar a una operativa en live. O sea, el valor no es el mismo. No hay nada que pueda valer más que estar operando. Entonces, claro, yo para cambiar tengo que tener una mejora que sea significativa y que no considere o no vea un alto, o no considere que tiene un riesgo de haber perdido robustez. Entonces, ese puntito tiene un puntito de subjetividad. Claro, sí, he visto muchos traders, por ejemplo, algorítmicos, que siempre debato mucho en cuál es el criterio perfecto para desactivar o cambiar un robot, ¿no? Hay gente que utiliza, por ejemplo, no sé, el drawdown, otros que utilizan, por ejemplo, el profit factor cuando baja un cierto nivel. Sí. ¿Utilizáis alguna cosa así o es más...? Sí, tenemos alertas que llamamos, sí. Pero también te soy sincero que la mayoría de veces los revisamos antes de que salten. Eso es lo que yo llamo sensibilidad al sistema, es decir, a los sistemas, claro, nosotros somos de pocas familias de sistemas y es por eso, porque a mí me gusta tenerles sensibilidad al sistema. Cuando tenemos sistemas nuevos, por ejemplo, ahora lo que te digo de YS, aunque son sistemas, lógicamente, como tiene que ser, muy sencillos, es decir, los sistemas que operan, son sistemas que van a operar en barras diarias o semanales, y no ahora de entrada, pero no descartamos mensuales, tenemos alguna cosa investigada. Claro, eso es inoptimizable, o sea, eso son reglas universales, básicas, muy estables, y ahí no puedes tocar casi nada. ¿Y las muestras son grandes? No, la muestra del histórico puedes tenerla grande, pero no de trades, claro. Entonces hay las dos cosas, necesitas, depende del tipo de estudio que haces, necesitas una o las dos. Necesitas que la muestra sea estadísticamente significativa, ¿vale? Que es lo que dices hoy, necesito trades, ¿vale? Pero también de que sea lo suficientemente representativa del universo, ¿no? Y ahí necesito histórico.
si quiero eso, si quiero que sea representativa. Si quiero especializarme en un mercado más concreto, entonces no, pero es decir, si quieres las dos cosas, y en OKRS quieres las dos cosas sin duda, pues estamos hablando de renta variable, estamos hablando de claro, a medida que tú aumentas el time frame, las reglas son más universales, sí. Hay menos ruido, hay menos ruido, entonces el ruido, al haber menos ruido, pues es más... entonces, bueno, evidentemente hay estudio, hay análisis, pero no hay optimización, ¿de acuerdo? No hay una mejora, o no hay una... Porque optimización siempre hay una optimización implícita, es decir, yo cuando tomo una decisión he optimizado, pero no he optimizado con fuerza bruta, ¿de acuerdo? No he optimizado con un programa que busca un montón, ¿no? Pero si yo digo, pues yo qué sé, yo voy a usar la media de 10 periodos, pues bueno, porque de 10 y no de 11 y no de 8 y no de 20. Utilizo la de 14, ¿por qué? Porque la pone el programa. Bueno, pues vale, pues muy bien, pero es una decisión, por lo tanto es una optimización implícita, ¿vale? Entonces, tú puedes tomar una optimización implícita, yo qué sé, pues yo utilizo una media que se adapta al periodo mensual, a la tendencia trimestral, al final, preguntémonos qué es una media. Una media es una división, un promedio de periodos, pues a lo mejor te interesa que sea el periodo de un mes, ¿no? O el periodo de un año, o el periodo de un trimestre, ¿no? Porque yo quiero esa tendencia, ¿no? Es decir, pues bueno, puede haber una optimización implícita que sea por un criterio que tú consideres lógico, ¿no? Pero no hay fuerza bruta, ¿no? No hay fuerza bruta porque es lo que dices tú, ahí no hay muestra, la significación estadística es imposible, entonces no hay que tocar nada. Ya para acabar y para cerrar un poco esta excursión dentro de tu operativa, que de verdad me parece espectacular que lo compartas con nosotros, espero que la gente también lo valore. El drawdown, ¿cómo a nivel de backtesting, por ejemplo, lo tienes estipulado de alguna forma en la que no quieres que pase de ahí tu cartera? ¿Dejas que el sistema actúe o los sistemas? No, hombre, los drawdowns al final, nosotros, aprovecho para explicar esto de segregado porque en verdad esto es interesante. Nosotros al final lo que operamos es esto, ¿vale? Esto, por ejemplo, no ha hecho máximos todavía, pero en nuestro caso siempre lo hemos ignorado, es decir, toda la gestión que hacemos en nuestra cuenta monetaria está pensada para que ese segregado le vaya bien. Y de hecho veréis que casi siempre, a mismo riesgo, lo ha hecho mejor el segregado que nuestra cuenta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los movimientos que hacemos en el algoritmo de Money Management, por ejemplo, este año hemos hecho un cambio, está anunciado en los informes, en el algoritmo de Money Management, encontramos algo que nos gustó mucho y ha sido un gran qué. Y bueno, pues lo cambiamos, ¿de acuerdo? Fue con la crisis del año pasado, la caída no nos gustó, no lo hicimos mal, pero es lo que te digo, a veces no es equivalente a hacerlo mal a que tú creas que no, pero el año pasado no acabamos contentos del todo de los meses de gran volatilidad, a pesar de que tuvimos un petardo de año, o sea, hicimos un más 11, 0, más 7, pues no nos acabó de gustar el último tramo de caída, cómo reaccionaron a la gestión monetaria del sistema, y ahí vimos una opción, porque lo que te digo de la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad, que yo le llamo a esa palabra, no sé si es la correcta, es eso, ¿no? Es la experiencia del sistema. Entonces tú, al ver cómo reacciona y ver el gráfico, ¿no? Dices, o sea, aquí, fíjate tú, porque hay esto, tal, el mercado ha reaccionado así, déjame probar una cosa. Entonces lo escribimos, tenemos un blog donde anotamos ideas, ¿no? Y finalmente lo desarrollamos y acabó siendo una mejora. Esto es más de cartera que de cada sistema, no es la gestión monetaria de la cartera. Entonces, ya te digo, el cálculo que nosotros hacemos, que viene de aquí, o sea, esto es la estrategia, veréis que no ha hecho máximos. O sea, no es que lo haya hecho mal, pero hay gente que tienes un 30 de verdad, pero es que es igual, de verdad. O sea, yo no entiendo que tú mires la subyacente, pero en nuestro caso, la subyacente es... o sea, nunca tomamos una decisión pensando en ella. Al final, lo que yo opero ahí es la materia prima de ese segregado, y yo ahí tengo pues lo que tengo dinero, pero luego yo tengo mucho más como inversor. Claro. Yo tengo mucho más en inversor como ese agregado que lo que tiene la cuenta que genera. Porque lo que tengo en la cuenta es lo que necesito para que la gestión monetaria vaya bien. Y a veces es una y a veces es otra. Puede cambiar si yo creo que tengo que cambiarla porque va a ser mejor para ese agregado, ¿no? Por el VaR y demás flexible que ellos tienen, ¿no? Entonces, fíjate, aquí tenemos negativo. Y también no es negativo. Claro, es mejor el año en
Aquí íbamos con mucho más riesgo y los años, fíjate aquí ves la diferencia 12, 1, 12, allí no es tanto, fueron casi igual por lo que te digo, porque ahí, por el VAR y porque ahí no lo que te digo, no nos gustó eso, nos gustó el riesgo ahí, era demasiado en los lotes que tomamos ahí en la caída, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí, ya te digo, aprendimos a un cambio que se ha implementado este año, o sea, ha tardado prácticamente pues casi un año en acabar de pulirlo y entrarlo al mercado, ¿no? Pero hemos hecho un cambio que creemos que va a controlar un poco mejor los drawdowns en el futuro. O sea, creemos, ¿no? Al final lo que te digo, esto, o sea, no quiere decir que no van a haber drawdowns toda la vida, pero vamos a intentar que sean un poquito más de este tipo que en precio, ¿no? Es decir, que hayan caídas fuertes. Entonces, el drawdown, cantidades de drawdown. Bueno, al final, es que el drawdown depende realmente de lo que quieras ganar. O sea, de repente tú puedes ser un drawdown de un 10, de un 20, un 30. Es verdad que no hay que olvidar que cuando tú caes un 20 para recuperarlo luego hace falta más de un 50, entonces no es el mismo 20, ¿no? Cuando es un 50 es un 100%, que ese es el número mental fácil, ¿no? Y eso no es un tema menor, entonces por eso es importante el drawdown mantenerlo en cantidades bajas. A nivel de cada trader, lo comentamos antes, cuando digo el perfil, pues también me refiero a esas cosas. ¿Qué aversión a la pérdida tienes tú? ¿Te sientes cómodo o no? Pero irse más... O sea, 30% son ya niveles de drawdown muy altos, es decir... 43 para recuperar... y a partir de ahí ya la exponencial ya te destroza, es decir, ya multiplica mucho. Entonces, podría ser una cantidad, pero cuando tú haces de una manera u otra una cierta inversión colectiva, es decir, sabes que hay gente que opera con tus estrategias, que no lo comentaba antes, pero antes, aquellos que no sepan, tuvimos en aquella etapa inicial tuve un club de inversión, tuve también una SECAP, o sea, ya digamos que he tenido bastante experiencia en la inversión colectiva. Y he aprendido muchas cosas, lógicamente, y seguiré aprendiéndolas porque es así, es el mercado. Pero el inversor normalmente suele minusvalorar el riesgo, por mi experiencia, de manera bastante general. Creo que esto es bastante extrapolable a casi todo el mundo. Cuando invierte en un vehículo, en un fondo, ya no hablemos de nuestro, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque siempre ve esto que hemos visto aquí. O sea, tú ves esto y dices, joder, espérate, vamos a poner este, no es tan idílico. Dices, tú ves esto y dices, hostia, mola. Sí, claro. Vale, bueno, pero es que a lo mejor aquí hay drawdowns un 30%. Ah, bueno, pero si luego recupera... Vale, pero es que cuando tú estés aquí, es lo que decimos en la parte derecha del gráfico, ¿eh? Sí, cuando tú estés aquí, no ves la parte derecha, ¿vale? Claro. Sí. No ves la parte derecha. Cuando ocurren reales, ¿vale? Sí. No ves la parte derecha. Y cuando estás en menos 30, a lo mejor hasta ya no confías tanto en que va a subir eso, ¿no? Cuando pasas esto, esto es el corto, pero estos son 5 años, si no recuerdo mal, 2002. Sí, 4 años y algo. El lateral, son 4 años y algo el lateral, ese es el corto, solo el corto. Sí. Está de coña para un corto en bolsa. Claro. Pero bueno, pero es igual, pero sí. Me explico, ¿no? Es decir, para que veamos el ejemplo, ¿no? Entonces, sueles minusvalorar. Tú cuando le dices a un cliente, yo perdiendo un 15%, estoy tranquilo. Normalmente la realidad va a ser que en un 10 va a empezar a estar intranquilo. Y tenemos bastante experiencia. Y antiguamente habíamos tenido carteras de clientes muy grandes, futuros que operaban con nuestras estrategias, carteras, hablamos de 1 millón, y siempre es así. Y hasta tuvimos un cliente institucional, que por supuesto no diré el nombre, que tuvo más de 3 millones operando con nuestras estrategias, que se salió en... Déjame mirar... No, en este drawdown. Se salió en este. Se salió en este drawdown, pero no te creas que no. Salió por aquí. Fue cerrando, no lo cerró todo. Teníamos reuniones con ellos, lógicamente, cada mes.
Y yo me acuerdo de una frase que les dice, que si ven la entrevista se acordarán, luego en una conversación he intercambiado con él por email con ellos, les decía, no, que estamos un poco sorprendidos. Además, yo les decía, pues yo estoy sorprendido de que estéis sorprendidos. De verdad. Totalmente. ¿Qué esperabais? Estoy hablando de un inversor institucional, ¿eh? Un inversor institucional, una casa de bolsa. ¿Vale? ¿Y qué respuesta que puede dar? No, bueno, es que claro, muy bien, tal. Y bueno, esto pues fue, ya te digo, esto fue finales de 2009, ¿no? Era 2019, perdón. Bueno, fue esta parte, ¿vale? Una serie, 1, 2, 3, 4, 5 meses malos, acabamos el año, pues íbamos muy bien y acabamos el año casi un poco más y acabamos en negativo. Bueno, vale, perfecto. Ahora pues, hemos hecho cambios, tratamos de mejorarlo. O sea, siempre tratas de tratar de mitigarlo, ¿vale? Es decir, al final tú, como yo siempre digo, el mercado cada día te da nuevos datos, ¿no? Entonces tú al final tratas siempre de mejorarlo. Pero es igual, aparecerá otra cosa, es decir, siempre va a pasar, porque los drawdowns siempre van a existir y siempre van a haber malas rachas. Entonces, si tú ahí te sales, pues te pierdes esto. Te pierdes el 24 del 2021 y ahora el 10 casi, ¿no? Bueno, 9. Esto es una inversión institucional. Imagínate un retail. Entonces, no voy a decir el nombre, pero una persona muy importante, que me dijo una vez que solo había dos tipos de... que la única diferencia entre los retails y ¿sabes cuál es la diferencia entre el retail y un...? No lo digo. No, es igual. O sea, al final era que no hay ninguna. O sea, que realmente tú tienes a pensar que hay mucha diferencia. Sí que la hay, pero realmente la que hay es que tienen más capacidad de compra. Pero no la hay. O sea, es ninguna la diferencia. Entonces, de tomar decisiones. Sí, realmente son personas igual y hay comités y tal. Todo está más estructurado, ¿eh? Es verdad. Y no digo que sea cero la diferencia, pero este tipo de errores que decimos muchas veces, el trader poco experimentado, yo también la he visto tomar en casas, lo he visto, igual. Entonces, o sea, la psicología humana es la psicología humana, ¿entiendes? Y hasta los institucionales también la tienen, dependen de su propia experiencia, su inversión. Y ya te digo, porque estamos hablando de un drawdown normal, es decir, no estamos el drawdown máximo de segregado en todo el histórico es un 12, es decir, es un drawdown a bar 6,5, ¿no? Es decir, entonces creo que era bar 10 y si no recuerdo mal era 15 o así. Es un drawdown que está... Siempre habíamos dicho que con el bar anterior podría incluso llegar a 20, aunque esperábamos que no, pero que un 15, la frontera 15 era perfectamente alcanzable. Y así ahora debería de estar más bien en la zona del 10-12, pero no sería aberrante que llegara al 15 con un bar 6, no sería aberrante, es decir, con un bar 6,5. Entonces, a veces el mercado pues da esas cosas, pero bueno, si al final el trabajo acaba saliendo, pero hay que saber aguantar esos drawdowns y saber mantener esas malas rachas, que insisto, nosotros somos los primeros que los queremos, que tratamos de mitigarlos y que aprendemos o intentamos aprender de ellos. Y cada vez que se da un drawdown, luego se analiza, se estudia que otra vez, se vuelve tal y tal y tal. Pero claro, mucho cuidado, no puedes hacer un cambio porque adapte bien a este mercado en un sistema diario. Hay que mirarlo en todo el histórico, ¿de acuerdo? Hay que mirarlo en todo el histórico, porque a lo mejor va a vivir aquí, pero te va mucho peor en el 2001, en el 2000... O sea, este tipo de sistema, cuidado, ¿eh? Hay sistemas que no, pero es un sistema que va en diario y que a nosotros nos gusta que tenga un universo muy representativo. A veces lo hemos avanzado un poco porque el Nasdaq tenía, ya te decía antes que ahora ya no, mira, eso podemos verlo aquí. Esto es TradeStation, un gráfico normal y corriente de TradeStation, pero es muy interesante para ver cuando hablamos de las... Que también ahora me encuentro muchos inversores a veces en Twitter, que es muy fácil ganar renta variable en bolsa. Bueno, entiendo que lo digas. ¿Cuántos años llevas en el mercado? O lo digo, pregúntale a los japoneses si es fácil ganar renta variable, que acaban de superar máximos, han superado máximos por fin, pero han estado pues 20 y pico años sin hacer máximos, ¿no? Entonces, bueno, al final todos somos frutos de nuestra experiencia. Es verdad que llevamos un ciclo de bolsa espectacular. Fíjate, el Nasdaq, esto es el futuro, está ajustado desde el 2009, ¿no? Alucinante. 100%. ¿Vale? Estamos hablando de... No, 100% no, miles por cien. No, que es 100% de alucinante. Perdón. Digo, aquí estamos, creo que menos de 1000 o por ahí, o 1000, más o menos. 1050.
¿vale? 15.600. No sé, no me da la cabeza para calcularlo. ¿Vale? No, ¿qué te quiero decir? Que tenía años aquí antes. El futuro no me llega tan atrás. No me llega tan atrás. No, el futuro no. Es que las bases de datos también las compramos. Bueno, eso es otro tema que no vamos a entrar ahora. No tengo activado el log. Me parece que esos son los datos de 3S, no me acuerdo hasta dónde llega ahora. Sí, tenía más, sí. Vale. Tenía también justo ahí el 99, ¿no? Entonces, claro, tenía mucho sesgo esto, ¿no? Eso tiene mucho sesgo. Entonces, depende cómo lo ponemos, a veces lo quitamos. Porque el ciclo previo del 99-2000 también viene de más abajo. Y este ciclo es un ciclo muy especial, tenía mucho sesgo. Más el alcista que el bajista, ¿eh? O sea, el sesgo previo que no se ve aquí porque no hay datos, sí. Pero porque el futuro empezó ahí, pero si lo miras, por ejemplo, el ETF tampoco, el ETF empezó más tarde, tienes que mirarlo en índices, ¿no? Tiene un sesgo alcista muy bestial. Entonces, bueno, ya digo, hay veces lo que te decía de la elección de la muestra antes, también tiene su importancia, entonces tú también tienes que saber qué buscas y siempre hay elecciones, ¿vale? Lo que pasa es que hay muchas menos. Cuando yo digo el trading algorítmico, digo siempre que no participa de la decisión de compra, es decir, no participa de la decisión de compra-venta, ¿no? de mercados, ¿no? Pero evidentemente tenemos que tomar muchas decisiones a lo largo del proceso, ¿no? Que están basadas en datos objetivos, pero al final también tomamos decisiones, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que este tipo de conversaciones a mí me parecen increíbles, espero que la gente lo valore igual, especialmente porque se desentrañan ciertas cosas que yo tengo muchas dudas al respecto. Mi compañero mío, por ejemplo, somos 3 en el equipo y está especializando en algorítmico. Y claro, ayer hablábamos cuando dije, hostia, voy a hablar con Sergi y tal, y me dice, hostia tío, pregúntale cosas de los robots, de tal, igual, que tengo muchas preguntas, que sé que quizás a todos los que estáis escuchando esto nos interesan, pero alguna más tiraré. Por ejemplo, utilizando el hilo un poco más que me estás hablando, me interesa mucho saber, a nivel de construcción de algoritmo, ¿cuál es el reto más difícil en que uno se encuentra? Es decir, ¿cuál crees que es el punto de inflexión entre que un algoritmo sea rentable o que no lo sea? Pues es buena pregunta. No, a ver, nosotros dentro de los nosotros algoritmos hemos abordado un montón y tenemos, además, no me gusta decir la frase que todo está inventado, pero un poco sí. No sé si me explico. O sea, no me gusta porque en el fondo no es verdad. Es decir, la humanidad, si eso fuera verdad, la humanidad no evolucionaría, ¿no? Entonces, es mentira, todo evoluciona. Pero es verdad que al final un smartphone no es no es una revolución, para mí es una evolución muy bien hecha, muy inteligente, porque a veces me refiero técnica, cuidado, porque la revolución puede ser en su aplicación, que es la que es, ¿de acuerdo? La revolución real es en la aplicación, las posibilidades que me da. Yo hablo desde el punto de vista técnico, ¿no? Ingeniero, podemos decir, ¿no? Realmente no lo es, al final es un ordenador hecho pequeño, es un ordenador hecho pequeñito, con táctil, ¿vale? Y eso, bien hecho, exactamente, es economía, bien hecho, bien desarrollado, con unas aplicaciones bien hechas, con todo, se genera un ecosistema y genera un montón de utilidades que antes no podíamos hacer, ¿no? Y antes pues íbamos al banco, ¿no? Con la ventanilla, hacíamos una cola allí, ahora no sé, yo ni me acuerdo cuánto hace que voy al banco, pues es que ni para hacer la hipoteca fui al banco, o sea, es que no hice, ni fui al notario, eso sí, pero no fui al banco para hacer una hipoteca, fui al notario, o sea, a la única oficina física que fui para hacer una hipoteca fue al notario. Ese de momento no, creo que no sé qué, no lo sé si existe digital, pero no, al menos yo en mi caso no lo hice, ¿no? Entonces, bueno, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, realmente, claro que hay evolución, claro que hay machine learning, hay un montón de... ¿Por qué? Porque al final el hardware evoluciona, el software evoluciona, las máquinas contra más potencia pues te genera hacer cosas que antes no podía hacer. ¿Por qué el coche eléctrico le ha costado mucho? Porque las baterías no tienen capacidad. A la que tú consigues que las baterías duren más, generas otro nuevo mercado. Pues bueno, pasa un poco igual. Los chips, hasta el chip este, ahora cómo se llama el chip este que va a salir, no me acuerdo. ¿El de la vacuna? No, esto no, por favor. Joder, no, es igual. Bueno, la tecnología de los chips, la tecnología de los chips es un tipo de ingeniería, entonces hay otra, ya no me acuerdo la palabreja, que lo va a cambiar mucho, la velocidad de los chips la va a aumentar un montón, ¿no? Bueno, pues bueno, todo al final esto genera un poco lo mismo, pero al final los sistemas de Machine Learning, yo tengo sistemas analizados de lo que llamamos en su momento self-adaptative, ¿vale? Sistemas que se auto-optimizan hace montones de años. Y eso con código normal y corriente.
pero Machine Learning lo facilita, lo mejora, ¿entiendes? Bueno, el minado de datos, o sea, hay todo un montón de campo, entonces es un poco eso, ¿no? Evoluciona la tecnología, evolucionan las capacidades, los discos duros antes, joder, antes para almacenar información, ¿me entiendes? Teníamos, increíble, ahora en una cosita así llevas ahí un montón de cosas. Bueno, todo eso, pues evidentemente permite hacer cosas que antes te costaba más hacer. Entonces hay una evolución. Pero a mí, yo me sigo manteniendo. Gente me dice, oh, no haces Machine Learning. Machine Learning como tal no hacemos. Sí que lo conocemos. Yo no soy especialista, pero Alberto lo es más. Y si hiciera falta, pues contrataríamos a aquel especialista. No hay problema. Es decir, al final, la programación, todo eso son herramientas. Son herramientas y no son, o sea, son una parte del negocio, lógicamente, pero no es, ni tan solo es el más importante. ¿Y cuál crees que es eso? Entonces, al momento de crear un robot, como por ejemplo, pues utilizas SYO. Bueno, lo que te hablaba es intangible de la robustez. O sea, lo que son para mí sistemas sencillos, de no demasiadas reglas, ¿vale? Si tú, pasa que, bueno, es difícil conseguirlos, ¿de acuerdo? Si tú consigues un sistema que funcione con pocas reglas, no demasiada optimización, o controlando los grados de libertad, y que sea algo para ti comprensible, ¿de acuerdo? Es decir, que tú lo veas y demás y lo entiendas, para mí eso es más probable que sea robusto. Tampoco es garantía, pero es más probable. Entonces, si tú entras en sistemas que están, por ejemplo, otro camino que hay. Nosotros tenemos un programa que se llama Builder de Adaptrade, que genera, que hace un montón de años lo investigamos un poco y lo tengo pendiente. Alguna vez lo hemos hablado, Alberto, está apuntado en la lista de tareas, porque sí que es una herramienta útil, que hace ingeniería inversa. Es decir, yo le doy, hay un montón de programas de este tipo. Hoy en día hay programas que hacen sistemas por ingeniería inversa, es decir, no hay que programar. Es decir, es al revés, en vez de hacer el código y testearlo, yo le digo unos objetivos de resultados, incluso le puedo copiar. Bueno, le puedo poner unos rangos de todas las variables de un performance report. Pues le puedo poner un objetivo de profit factor, de número de trades, de tal, de lo que quiera, imagínate, ¿no? Le puedo poner, o le puedo decir que maximice el beneficio, que maximice el SAT, no sé, que maximice cualquier criterio, ¿no? Y ese programa tiene montones de reglas preinstaladas y las busca, es decir, a ver qué reglas entre una lista de montones de indicadores, de medias, de reglas de precio, mayor, menor, no sé qué, las que tú le digas, tipos de órdenes en stop, en market, no sé qué, o sea, tú configuras un montón de cosas y llegas y trabaja, 200 años, ¿entiendes? O sea, claro, al final estás mandando un producto muy intensivo, por eso que te digo, claro, a la que tú mejoras mucho las capacidades informáticas, pues empieza a aparecer esas cosas, ¿no? Que van al revés, que esto era imposible antes, porque no era imposible, necesitabas 5 años de procesamiento y a lo mejor no llegabas a nada, ¿no? Pero tiene muchísimos riesgos. O sea, hay que saber usarlo. O sea, yo lo veo útil, lo veo muy útil. Yo lo veo muy útil, por ejemplo, para sesgar cosas, es decir, para ver, pues mira, sí, qué le gusta más, qué tipo de órdenes le gusta más, le gusta más qué tipo de... Bueno, te puede dar ideas, o en un momento dado, un sistema que ya tienes muy maduro hecho, digo, pues mira, voy a probar distintos tipos de stop, distintos tipos de salidas, no sé, probar cosas concretas, ¿no? Es una herramienta más, puede ser útil, claro que sí, pero hay que ir con cuidado, en plan, le pongo todo saco y saca ahí, porque te va a sacar, pero montonazos de posibilidades, porque claro, existen, o sea, si tú combinas, ¿vale? Si no te puedo decir un número ahora porque me lo invento, pero millones de combinaciones posibles entre indicadores central, pues encontrarás alguna que dé, ¿entiendes? Encontrarás alguna que dé. ¿Quiere decir que lo va a dar en el futuro? Pues no lo quiere decir, para nada. Entonces ahí está el tema, ¿no? Entonces ese es el problema del técnico algorítmico, que funciona en el pasado, funciona en el futuro. Entonces una cosa que ayuda mucho es que las reglas sean sencillas, sean comprensibles, sean cosas cotidianas. Luego ya ahí, lo que te digo, pruebas de estrés, pruebas de robustez, con programas como te decía, el World Forward Optimizer de TradeStation es muy útil para ello. Bien hecho y ya está. Y luego pues
una buena gestión monetaria, siempre conservadora, porque la gestión monetaria es otra de esas cosas que el papel lo aguanta todo, es decir... Cambia mucho la cosa. Claro. ¿Disculpa? No, sí, que el tema de la gestión monetaria, que tú en paper trading, en simulador, puedes hacer 1000 cálculos y luego en real... Sí, no, y consigues curvas que alucinas. Claro, Hostia, claro. Si hubiera operado esto, sí, vale. Sí. Vamos a ver el drawdown, venga. Entonces, es un proceso, es muy fácil sobreoptimizar la gestión monetaria. Entonces, hay que estudiarla, hay que analizar. Claro que sí, o sea, cuando hablamos de que puedes, o sea, yo no hemos hecho cursos desarrollados, pero sé que hemos hecho a veces charlas y demás, en alguna feria, alguna historia, y muchas veces tengo una diapositiva que habla de sobreoptimización versus robustez, ¿no? Y optimización de tractores y no de tractores, es decir, hay gente que a favor y comento un poco los puntos de vista de cada uno, ¿no? Bueno, yo soy completamente a favor de la optimización, ¿de acuerdo? Es decir, es una herramienta útil, hay que usarla, pero claro, hay que entender los riesgos, ¿de acuerdo? Hay que entender los riesgos y saber que no se trata solo de optimizar y el que te sale mejor, cogerlo, porque normalmente no va a ser el bueno, puede ser que sí, pero a veces no. Que hay varias cosas a mirar y que sí que ahí es verdad que es una pequeña parte subjetiva, es decir, esta parte de qué sets elegir definitivamente, aunque sí que tenemos unos fines que tenemos una manera de al final elegir candidatos, pero al final siempre tenemos muchos candidatos, Alberto elige los suyos, yo elijo los míos de manera independiente y luego los ponemos en común. Y debatimos por qué ha elegido uno otro, por qué ha elegido el otro. O sea, es verdad, hay un punto, o sea, la elección es por datos objetivos, o sea, es claro, sí. mirando los sexes, mirando los performance report, mirando las curvas, o sea, es datos objetivos. Pero hay un punto subjetividad entre por qué este y no este, por qué este y este, porque hay muchos, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues ahí sí que hay un puntito de subjetividad basado en la objetividad. Tenía un colega también que decía la subjetividad, no sé cómo lo decía, lo relacionaba con la experiencia. Sí, hay, por ejemplo, ahora que dices esto, hay un tema que es que al final la objetividad subjetiva también puede ser intuición. Eso, la intuición es esto, la subjetividad, la objetividad. Sí, o sea, la intuición es la experiencia un poco, ¿no? Puede ser la experiencia, y a veces no es lo mismo la intuición ahora que la intuición cuando empezabas, ¿entiendes? La intuición ahora, pues bueno, es la intuición más formada, ¿no? Es la intuición que he aprendido de la experiencia, ¿no? Pues para acabar, si quieres recomendar algo a los traders que nos estén viendo, algo que te gustaría decirles para acabar en cuanto a tu consejo, después de casi 20 años o 20 años haciendo esto a diario. Perdona, que te cortaba. Sí. Esto es el índice Nasdaq, ¿vale? Para que veas La subida que venía antes. lo que te decía. Sí, el índice sí que lo tenemos, ¿ves? Como ves. Entonces, claro, fíjate, el índice Nasdaq, luego viene esta mucho más tendida, digamos, porque esto está en logarítmico, es decir, está para que esté proporcionado bien en tan largo plazo. Aunque no influye, tengo aquí el Bollinger puesto porque me gusta mucho. Pero esto es el índice Nasdaq, entonces fíjate aquí la burrada ya bestial del 2000, pero luego bruta, y el tiempo que tarda al final en superar máximos, ¿vale? Estamos hablando de que lo pasa por aquí, ¿eh? Más o menos 2017, por ahí, ¿no? 2017, 17 años ha tardado, ¿no? No son pocos. Claro, luego dices, pues yo empecé en el 2010. No es mala época para empezar en renta variable. Pero claro, no vayas a creer que toda tu vida operativa vas a mantener los retornos anuales que te ha dado el Nasdaq estos 10 años, porque no va a ser así, históricamente. Sí. O sea, en 50 años es muy poco probable que las medias anuales sean estas. Es poco probable. Ojalá. Sí. O sea, ojalá, pero es poco probable que las medias anuales sean eso. ¿Que habrán años igual de buenos? Claro que sí, hasta más a lo mejor, pero también habrán años que no, o laterales, estarán 2-3 años que no va a ningún sitio. Bueno, al final habrá momentos de incertidumbre y eso volverá a pasar. Entonces, claro, el que está en los últimos 10 años en bolsa, pues sí que tiene buenos años. Ha tenido algún susto fuerte, pero tiene buenos años. Pero claro, si miras más atrás o miras, por ejemplo, lo que te decía, Japón, otros mercados, cambia, ¿no? Consejos, perdón. Sí, simplemente para acabar, simplemente para no quitarte más tiempo que al final... Consejos, mira, yo prefiero, si tienes que elegir en qué camino empezar, prefiero el algorítmico, pero también creo que es bueno que empieces en el discrecional.
De hecho, siempre si buscas por ahí artículos míos y demás, encontrarás, me gusta mucho porque me siento muy identificado, aunque yo las pasé muy rápido, como he dicho antes, las dos primeras, mantuve un pie un poco en la discrecional, un tiempo, las etapas de Bright, ¿vale? Que dice que el trader pasa por 4 etapas, escribió el libro hace un montón de años. Trading for a Business se llama el libro, si no recuerdo mal. Y decía que bueno, el trader pasaba por 4 etapas, creo que el primero era trader técnico, no, el trader técnico era el segundo, no me acuerdo cuál era el nivel, bueno, podemos decir trader novato, no le llamaba novato, pero para entendernos, trader técnico, iniciado en sistemas y experto en sistemas, podemos decir, ¿vale? Las 4, dice que todo trader pasaba por esas, ¿no? No es así, creo, no todo, pero yo pasé bastante por eso, pasé bastante. Y no es mal camino, porque el mercado también te enseña, o sea, la dinámica de mercado, de comportamiento, de movimiento, pautas, o sea, al final los sistemas se basan en reglas que salen en un gráfico, en nuestro caso, que también pueden ser fundamentales. Entonces, no es mal camino empezar. Claro. Pero bueno, pues evidentemente empieza con muy poco dinero, con dinero que no necesites en absoluto, es decir, un porcentaje pequeño de tu ahorro, es decir, no si tienes lo que sea, 1.000, 20.000 o 100.000 euros, no lo pongas todo en el trading, es decir, por una pequeña parte de tu capital primero a operar en simulado y luego también a operar en real, ¿vale? Pero, ¿cómo hacerlo? ¿De acuerdo? Pues hay que formarse, ¿de acuerdo? Y ahí sí que hay cursos adecuados, sí que hay muchos canales de divulgación como puedes tener el tuyo y como decía antes, los libros, hay muchísimos libros muy buenos para iniciarse en el trading y en el trading algorítmico. El trading algorítmico, ya entrando en materia, que tienes aquí, que está... no se estaba antes porque le comentaba que era un libro que había salido, pero sí que es un libro que tengo en el escritorio siempre. O sea, está aquí porque es que lo tengo aquí siempre. ¿Cómo es? Nuevos... Sistema, está en inglés también. Está en inglés porque en español no... Es una edición que hicieron y no se existe más. Es un libro, es un tochen, tiene 1000 y pico páginas y lo toca todo. Es un libro muy bueno. No es quizá para iniciarse, pero es un libro que está muy bien. Para iniciarse... Pues, por ejemplo, de Banzarp hay uno que me gusta mucho, Tener éxito en trading o algo así, creo que se llama, de Banzarp. O sea, es que hay algunos que se han traducido, pero está muy bien, es más general. A mí el de Elder, aunque él nos recomendaba la operativa en sistemas, a mí me gustó, Trading for a Living de Elder, es discrecional. En su momento no habían casi ordenadores, quiero decir que estaban empezando. Y él habla un poco y luego pues él creo que no es favorable a la operativa algorítmica, pero a mí el libro en sí tiene cosas interesantes, habla un poco de gestión monetaria, habla cosas de psicología y bueno, para iniciaros es un poco eso. Luego, si ya hablamos del trading algorítmico, sé crítico, ¿vale? Sé muy crítico, muy desconfiado, casi pesimista, ¿vale? A poder ser mejor pesimista que optimista, siempre, en nuestro trabajo. Y conservador, lo que decía, en el sentido de si tú dudas de una cosa, no la hagas, ¿de acuerdo? Es decir, no te dejes llevar por los Grants Performance Report, como te he enseñado aquí uno, ¿no? Esas curvas, no te dejes llevar por eso porque es fácil de dejarse llevar y eso no es tan difícil de conseguir, aunque ese es un sistema real. No es tan difícil de conseguir como parece, es relativamente fácil, pero no lo es en realidad, ¿vale? Y bueno, es lo que se me ocurre ahora mismo, no se me ocurre mucho más. Seguro que la gente lo valora, así que... Y bueno, traders, esto ha sido todo por hoy, por esta visita a las oficinas de Sersan Sistemas. Yo he aprendido mucho, de verdad, espero que vosotros hayáis podido absorber de mi participación en esa conversación puntos fuertes para mejorar vuestra operativa. Es lo que intento con ese tipo de contactos, que nos acerquemos a traders profesionales que realmente lleven años en esto, que lo puedan demostrar y que de ahí nosotros podamos construir nuestra operativa en base a sus consejos. Así que espero que lo hayáis disfrutado, gracias sobre todo a Sersan Sistemas por dejarnos entrar con una cámara y hablar de todo sin ningún tipo de tapujo. Es difícil de encontrar personas así que gracias a todos
Espero que tengamos muchas otras visitas, espero que sea así para que podamos seguir aprendiendo. También gracias a DarwinX, al final sin ellos este contacto hubiese sido complicado, y sobre todo también gracias a vosotros por estar aquí y ser espectadores y apoyar el contenido como lo hacéis, que de verdad me hace mucha ilusión y espero poder hacerlo mucho tiempo más. Y bueno, sin más me despido, no sin antes recomendaros que os paséis por la web de Sersan Sistemas de nuevo. Tienen cursos de trading algorítmico que van de 0 a 100, chicos. Muchos me preguntáis constantemente qué cursos recomiendo, si un trader es fiable, si este curso es de vendehumos. La respuesta más rápida que os puedo dar es que busquéis a personas como Sersan Sistemas, a grupos como Sersan Sistemas, como Sergi Sánchez, con operativa auditada de años, track records fiables, que gestionan capital de terceros, que os pueden demostrar que realmente son buenos haciendo lo que dicen que hacen, que es trading, para adquirir esos cursos. Estamos cansados todos de la cantidad de bazofia que hay en Internet, en el mundo del trading, y cuando existen personas así y contactamos con ellas y tenemos la suerte, la fortuna de poder hablar con ellos y aprender, creo que debemos ponerlos en la relevancia que merecen en cuanto a lo que ofrecen. Y en este caso os recomiendo sin ninguna duda que hagáis ese curso que es de, si queréis aprender trading algorítmico, vais a ir de 0 a 100, creo que son 13 horas de vídeos en los que os van a enseñar, si no sabéis programar, a programar con Easy Language, que es el lenguaje que utiliza TradeStation, que según sus propias palabras es la mejor plataforma de trading para hacer algoritmos, trading algorítmico. Así que si estáis interesados en ese mundo, si queréis aprender trading algorítmico y buscáis a un formador que sea fiable en ese ámbito, Sersan Sistemas es vuestra empresa y estoy convencido que no os va a decepcionar porque sus datos lo avalan. Esto ha sido todo, hijos e hijas de Warren Buffett. Nos vemos en el próximo vídeo, que os aseguro que os va a gustar mucho, así que os espero la semana que viene y os deseo una feliz semana de trading con mucho profit. Chao.